estudian la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta su programa Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Y por supuesto estaremos hablando de la estructura del ser de Adán. Cristo no fue creado porque fue engendrado por medio de la intervención del Espíritu Santo. Y con ustedes, su anfitrión, el pastor Pueblo. Baruch Hashem Adonai, bendito sea el nombre del Señor. Shalom Adonai, la paz del Señor sea sobre cada uno de los hermanos y amigos que siguen nuestros comentarios a través de las redes sociales. En este día estaremos dando continuidad a nuestro tema, el misterio de la piedad, basado en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. En esta quinta entrega estaremos hablando de la tercera característica que tenía Adán. Nos referimos a la característica de semejanza. Para esta tercera característica estaremos tocando el capítulo 2, versículo 7 del libro de Génesis. Y por supuesto estaremos hablando de la estructura del ser de Adán y la estructura del ser de Cristo. Génesis capítulo 2, versículo 7 establece que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Pero hay un punto muy interesante en este versículo que nos habla acerca de la creación de Adán, y es que establece que Dios hizo al hombre del polvo, pero la parte siguiente establece que Dios sopló de su ruach, sopló de su aliento o sopló de su espíritu, y que a partir de ahí fue el hombre un ser viviente. Es decir, que la estructura del ser de Adán tenemos que verlo en dos dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con el hombre como ser vivo, y la segunda dimensión tiene que ver con el hombre como ser viviente. Es decir, hay una separación que el versículo 7 del capítulo 2 nos indica, porque habla de dos etapas del ser de Adán. La primera etapa habla de que fue hecho del polvo, y esa primera etapa de que fue hecho del polvo abarca lo que es el ser vivo. Y luego la segunda etapa, cuando dice que Dios sopló de su ruach, dice que a partir de fue un ser viviente. Es decir, que tenemos dos etapas de Adán. Número uno, ser vivo. Número dos, ser viviente. La parte de ser vivo de Adán tiene que ver con el alma animal. Y el alma animal, por supuesto, está sujeto a la sangre, porque en la sangre está la vida. Esto indica que desde el momento que Dios hizo a Adán como ser vivo, en ese contexto, hablando de manera biológica, Adán era similar a los demás seres creados, y me refiero a los seres creados del mundo físico. Es decir, que en ese contexto no había una diferencia del ser vivo de Adán y los demás seres vivos. De hecho, Adán como ser vivo reunía las diferentes características que describen a un ser vivo. Y de hecho abarcaba las 4 etapas que son propias de un ser vivo. Me refiero a nacer, 2, crecer, 3, reproducirse y 4, morir. Usted tal vez diría, pastor, ¿cómo es posible que la 4ª etapa de morir se le puede atribuir al ser vivo, hablando de la primera etapa de Adán? Por supuesto, porque algunos entienden que Adán a la hora de pecar perdió la inmortalidad. Pero aquí cabe la pregunta, si Adán antes de pecar, hablando físicamente, era inmortal, entonces ¿por qué Dios hace el árbol de la vida? Sin embargo, lamentablemente no es el punto hablar de la inmortalidad de Adán, sino hablar del ser de Adán. Ahora bien, lo que no podemos precisar, qué tiempo transcurrió entre la primera etapa de un ser vivo y la segunda etapa de un ser viviente de Adán. Veamos algunas características
que tiene que ver con el ser viviente de Adán. El texto establece que Dios sopló, y ese soplo no fue un simple viento. De hecho, la palabra que se utiliza en este versículo de Génesis tiene que ver con el término hebreo ruach, que de hecho habla del Espíritu de Dios. De manera que Adán, como ser viviente, en esa segunda etapa se diferenció de los seres vivos. Es decir, los seres vivos como tal y Adán en la primera etapa no había ningún tipo de diferencia. Pero a partir del soplo de Dios, que reitero, no podemos precisar qué tiempo transcurrió entre la primera etapa y la segunda etapa de Adán. Pero a partir del soplo de Dios en Adán se marcó la diferencia. Esto implica que a partir de ese soplo, entonces Adán tenía intelecto, Adán tenía voluntad, Adán tenía emociones. Es decir, mientras que los demás seres creados, hablando de los seres vivos, se movían por instinto, no tenían emociones, no tenían voluntad, no tenían intelecto, y de hecho Adán en la primera etapa como ser vivo tampoco tenía voluntad, tenía intelecto, tenía emociones. Pero a partir del soplo de Dios en la vida de Adán, Adán entró en la segunda etapa o la segunda dimensión, hablando de un ser viviente. Ya la vemos a Adán como un ser pensante, ahora vemos a Adán como un ser intelectual, ahora vemos a Adán como un ser emocional. Yo creo que estos elementos son importantes para que podamos entender la estructura del ser de Cristo. Creo que estamos listos para ver la dimensión del ser de Cristo o las dimensiones del ser de Cristo o su estructura, y que podamos ver cómo Cristo cumple la característica de semejanza, siendo el segundo Adán, siendo nuestro Redentor. Yo quisiera aclarar que cuando hablamos de la estructura del ser de Cristo, no hacemos un enfoque antes de la encarnación, sino tomando como punto de partida la encarnación. Es decir, que a partir de la encarnación del Hijo, tenemos que ver la estructura tridimensional de Cristo. Ahora tenemos que ver no solamente lo que es la parte divina o la naturaleza divina antes de la encarnación. Ahora, después de la encarnación, tenemos que ver que en ese ser, en el Hijo de Dios, que se encarnó, que vino a reconciliar la humanidad con el Padre, ahora tenemos que ver en su estructura tres dimensiones. Por eso que en ocasiones hay personas que suelen confundir algunas acciones de Cristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, desde la perspectiva de un ser vivo, Jesús le daba sueño, le daba hambre. Pero desde la perspectiva de un ser viviente, él tenía emociones. Noten que fue a la boda de Canaán y participó y se gozó. De manera que desde la perspectiva de un ser divino, vemos entonces a Jesús perdonando pecado. Pero no es el punto acá. El punto es que, tomando en consideración que a partir de la encarnación del Hijo, tenemos que ver al Hijo ahora en esas tres dimensiones. Pero ¿en cuál de las tres dimensiones fue que el Hijo cumplió la característica de semejanza que tenía Adán? Basado, por supuesto, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por supuesto, en la dimensión o en la estructura que Cristo cumplió la característica de semejanza fue en la parte que tiene que ver con ser viviente, no en la parte divina. Porque cuando hablamos de semejanza, estamos hablando de manera conceptual de algunos elementos que comparten dos personas. De hecho, la semejanza tiene que ver con esa parte del Padre, de que el Padre podía compartir con nosotros. Y ahí tenemos que volver a retomar los atributos morales, porque para poder hablar de emociones, tenemos que hablar de esos atributos. Y al hablar de esos atributos, entonces tenemos que hablar de amor, tenemos que hablar de misericordia, tenemos que hablar de justicia. De manera que esa es la parte donde el Padre, a través de su soplo,
comparte con Adán la parte que tiene que ver con los atributos morales. Porque recuerden que cuando hablábamos acerca de los atributos naturales, habíamos visto que los atributos naturales son parte de la esencia y como tal son atributos ilimitados y que un ser limitado no podía participar de estos atributos ilimitados. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Adán cuando sopló de su ruach? Creó la naturaleza espiritual. Y en esta naturaleza espiritual entonces contenía dos elementos, lo que era la parte llamada espíritu y la parte llamada alma. Pero eso ahora tenemos a un ser que ya no es un ser vivo, sino un ser viviente. Un ser que no se mueve por instinto, un ser racional, un ser que es capaz de amar y recibir amor. Pues volvamos a Cristo. Partiendo de la encarnación, ahora vemos en la persona del Hijo tres dimensiones. Hablamos, reitero, del ser vivo, hablando de la parte biológica, hablando de la célula, hablando de los tejidos, de los órganos, sistemas de órganos. Dos, vemos a un ser viviente, pero hay una tercera dimensión, es la parte divina. Esta parte o esta naturaleza divina del Hijo como Dios, lo que hizo fue que en el momento de la encarnación, cuando el Espíritu vino sobre María, de acuerdo a Lucas 1:35, lo que hizo fue que se depositó en la parte llamada Espíritu del hombre, la parte que Dios sopló a través de su ruach cuando creó a Adán y lo hizo un ser viviente. Ya habíamos dicho que esa característica de semejanza, Cristo la cumple en la parte llamada ser viviente, no en la parte llamada ser vivo, ni mucho menos en la naturaleza divina. De manera que cuáles son los tres elementos que contiene el ser viviente que lo diferencian del ser vivo. Número 1, intelecto. Número 2, emociones. Número 3, voluntad. ¿Qué es el intelecto? El intelecto es la capacidad de procesar información, es la capacidad de pensar, es la capacidad de analizar. Y quisiera retomar, los animales no analizan. Los animales no tienen la capacidad de procesar la información que ha sido depositada de manera genética en su ADN. Me explico. Vemos un animal, por ejemplo, que de repente su cría emite un tipo de sonido y de acuerdo al tipo de sonido que emite su cría, ellos van y lo refugian o lo alimentan, en fin. Y cualquiera pudiera pensar que ellos pueden procesar la información del tipo de sonido. Y no es así, sino que esa información del tipo de sonido fue plasmada genéticamente en ellos. Y por eso se mueven por instinto. En el caso del ser viviente de Jesús y de Adán, tiene que ver con la forma como procesan las informaciones. ¿Quién le enseñó a Adán a ponerle nombre a los animales? De hecho, el texto dice que Adán le puso nombre a todos los animales. Y qué interesante, que el nombre que Adán le puso a cada animal iba acorde con su característica. Cuando vamos a Jesús, y te diría, pastor, pero Jesús es Dios. Sí, pero no estoy hablando de esa parte divina. Estoy hablando de la parte del ser viviente. Por eso el texto establece que los hombres se admiraban de la doctrina de Cristo, de cómo enseñaba, con la autoridad que enseñaba. Te diría, pastor, que usted acaba de decir, sí, porque Jesús, él vino a vencer como el segundo Adán, por Dios. Estamos dando un doctorado en divinidad o en cristología. Y sé que estamos limitados en ese sentido por el tiempo y por la plataforma que usamos para llevar este tipo de comentarios. Y es bueno aquí señalar lo siguiente. Esto vino a restablecer lo que Adán por el pecado había perdido. Y entre las cosas que Cristo vino a restablecer, tiene que ver una de ellas con la parte intelectual, con la forma de pensar. Por eso, mientras más lejos de Dios está el individuo, en cierto modo es menos inteligente. Por eso vemos personas que no son muy literadas, porque no tuvieron la oportunidad como otros de prepararse académicamente.
Sin embargo, cuando vienen al Señor, ¿qué hace el Joruba? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Activa en ese ser viviente la parte intelectual. Y cuando escuchamos ese tipo de gente enseñando, predicando, uno se queda sorprendido con la sabiduría que lo hacen. Ahora, no indica esto que una persona que se haya preparado académicamente, el Espíritu Santo no le puede dar esa sabiduría. Por supuesto que lo puede hacer. De hecho, la combinación del Espíritu Santo iluminando en el intelecto de un individuo académico, señores, esto es algo fuera de serie. Eso es lo que hay que verlo, que hay que escucharlo. Sin embargo, reitero, no existe la limitación para alguien que llega al Señor y no tuvo la oportunidad de prepararse académicamente. No hay barrera. Claro está, tomando el parámetro del apóstol Pablo, tenemos que ser justos y decir que cuando alguien viene al Señor con una preparación académica y le permite al Espíritu Santo que guíe su intelecto, que ilumine su intelecto, por supuesto, la revelación que recibe del texto es mayor. La iluminación que recibe del texto es mayor. La forma como puede trazar la palabra, como puede enseñarla, como puede disertarla, por supuesto que se va a ver una diferencia. Por eso Pedro dijo que el apóstol Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. ¿Y quién era Pedro? Alguien que estuvo to face con el maestro, escuchando las enseñanzas directamente del maestro. Sin embargo, como la preparación académica que tenía el apóstol Pablo, y Pablo le permitió al Espíritu de Dios que tocara su intelecto, entonces ya tenemos ahí en el Nuevo Testamento la muestra de cómo Pablo hablaba y disertaba acerca del reino. Por eso, hablando de esa parte intelectual, Jesús la cumple a cabalidad como segundo Adán, con la forma de cómo hablaba, de cómo enseñaba, de cómo establecía los principios del reino. Yo quiero tocar por último la parte de la voluntad. Pero, ¿qué son las emociones? Es la capacidad de sentir amor, es la capacidad de sentir compasión, es la capacidad de sentir misericordia. De manera que Cristo, como ser viviente, era compasivo. De hecho, ahí vemos entonces una combinación entre el ser divino y el ser viviente. ¿Por qué digo una combinación? Porque Cristo es la revelación completa, perfecta del amor del Padre. Un ser que es semejante al Padre, por naturaleza practica el amor, por naturaleza es compasivo, por naturaleza es misericordioso. Cuando uno piensa en ello, no puede dejar de recordar aquel momento cuando Jesús dijo que era necesario pasar por Samaria. ¿Y a qué pasar por Samaria? ¿Hablar con quién? Hablar con una mujer que no tenía buena reputación en la sociedad. No es el punto aquí enfatizar que cuando se habla de los maridos, algunos entienden que se estaba hablando de dioses, de idolatría. No es el punto. El punto aquí es ver a Cristo siendo compasivo, a Cristo haciendo un stop en su itinerario y desplazarse a un lugar a una hora determinada, porque había alguien con una reputación dudosa que necesitaba escuchar acerca del reino. De manera que hay personas que quieren hablar de los principios del reino, quieren hablar de ser semejante al Padre, quieren hablar de ser semejante a Cristo. Pero una persona que es semejante al Padre hace lo que hacía el maestro. Porque no, Pedro no negó al maestro 3 veces. El mismo Juan y su hermano Jacobo un día le dice al maestro, maestro, que caiga fuego del cielo y consume esta gente. El discípulo del amor. Pero otro día viene la mamá de Juan y Jacobo y ese maestro que a tu lado se siente Juan y al otro lado se siente Jacobo. Es decir, que la gente que rodeaba a Jesús eran gente imperfecta, gente que lamentablemente no reunían las características, condiciones, cualidades morales, espirituales, para estar al lado, ¿oiga de quién? Al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, Jesús a nadie echó fuera, porque le vino a mostrar la compasión.
De hecho, él dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Porque para hacer semejanza de Dios, hay que practicar el amor. Y si usted no tiene una idea bien acabada de lo que es el amor, entonces dése una vueltecita por 1 Corintios, capítulo 13, que le da una serie de detalles. De hecho, dice que el amor es sufrido, no es jactancioso, no busca lo suyo propio, no hace nada indebido. Es decir, que el amor de Dios es el elemento que manifiesta de manera completa y a toda cabalidad y en toda su dimensión la evidencia de que alguien está actuando en semejanza como actúa el Padre Celestial. De hecho, Juan dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que un ser que es amoroso, que es compasivo, que es misericordioso, que sabe perdonar, que sabe tener piedad de la gente, es un ser que está practicando la semejanza. Y en tal sentido, entonces, está actuando como un ser viviente. Hablemos de voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad no es más que la capacidad de un ser humano de tomar una determinada decisión frente a una situación X. De manera que la voluntad de un ser viviente está, por usar un término, subordinada a la voluntad del Padre. Es imposible que un ser viviente que esté siendo guiado por el soplo de Dios, por el ruach de Dios, por el Espíritu Santo, que su voluntad contradiga la voluntad del Padre. Es decir, cuesta arriba que alguien diga, me está guiando el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, todo lo que hago lo hago bajo la dirección del Espíritu Santo, y cuando se analiza su voluntad, o cuando se analizan las decisiones que toman el día a día, decisiones que tienen que ver con su familia, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con el ministerio, con la iglesia, son decisiones que no están acorde en consonancia con la voluntad del Padre. De hecho, Jesús decía que él hacía la voluntad de su Padre, no su voluntad. De hecho, ustedes recordarán cuando Jesús va a Getsemaní. ¿Qué dice Jesús? Padre, pasa de mí el qué. Pero luego dice que se haga tu voluntad. Lamentablemente llegamos a la parte final de esta característica, la número 3, que tiene que ver con semejanza. Bendiciones y shalom. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.